En la vida hay momentos en que perdemos el rumbo y olvidamos el plan que Dios tiene para nosotros. Bienvenidos a este espacio donde juntos estaremos descubriendo el plan de Dios. Escuchas Descubriendo el plan de Dios. Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de hoy, titulado Descubriendo el plan de Dios. Hoy tenemos un tema muy especial que enfoca al proyecto de vida y el plan de Dios. Comenzamos haciendo una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito de tu vida? ¿Cómo podemos alinear nuestros sueños con el plan que Dios tiene para con nosotros? Me acompaña en la mesa Juan Sebastián Barrientos, la psicóloga Diana Charris, quien va a desarrollar con nosotros este simpático tema. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Hoy con nuestro primer capítulo, un proyecto de vida con propósito. Le damos paso a nuestra psicóloga, nuestra invitada especial, Diana Charris. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Juan Sebastián, por esta invitación. Agradecida con Dios por estar aquí con ustedes en este espacio y sobre todo por tener el privilegio de acompañarlos en esta primera sección. Qué bendición de verdad para nuestra ciudad, para nuestros jóvenes y sobre todo ustedes que han sido escogidos por Dios para llevar a cabo este hermoso proyecto. Muy bien, doctora. Sabemos que la construcción de un proyecto de vida es esencial para encontrar propósito y dirección. En mi caso personal, cuando uno tiene 17, 18 años, que uno ya termina su etapa escolar, uno entra en una etapa en la que se hace una pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Qué pasos yo sigo para continuar con mi proyecto de vida? Ahora, doctora, le hago una pregunta. ¿Por qué es importante que las personas, nosotros jóvenes, adultos, trabajemos en un proyecto de vida? Bueno, Juan, me gusta mucho tu pregunta porque sé que muchos jóvenes pasan por este tipo de dificultades. Muchas veces tenemos la presión social de que apenas terminas el bachillerato debes de iniciar enseguida la universidad. Y pues algunos no estamos en esa capacidad de pronto de orientarnos. Algunos necesitamos ese espacio para analizar, para deducir qué queremos exactamente. Y no es malo, Juan, es algo muy bueno y muy natural. De hecho, yo diría que ingresas a la universidad con un poquito más de madurez y totalmente seguro que lo que estás eligiendo, eso es. Así que yo diría que no es un proceso negativo, es algo totalmente bueno. Más bien, la invitación es para aquellas personas que están alrededor de los jóvenes que están viviendo este proceso. Tengan calma, tengan paciencia, no los ataquen. Permitan que ellos tengan este espacio en el que ellos recapaciten, analicen y deduzcan qué quieren para sus vidas. Yo particularmente aconsejo que más o menos desde los grados 9, 10 y 11 constantemente le estemos haciendo a nuestros jóvenes ciertas evaluaciones que les permitan identificar su vocación. No es totalmente confiable, pero te da una orientación a lo que tú deseas para tu vida. Es que cuando terminamos el bachillerato todo el mundo opina y no es malo, es bueno. Lo malo es cuando existe la presión. Todo el mundo quiere que seas una cosa, que seas lo otro, y tú te confundes más porque quieres complacer a todo el mundo, pero no estás complaciendo tu yo del futuro. Así que es muy buena pregunta. Es muy importante que definamos un proyecto de vida porque este es como una dirección que te permite seguir paso a paso todos tus días. Es decir, te permite marcar la ruta de GPS de tu vida, de dónde estás hasta dónde vas a llegar. Y también es importante porque como cristianos damos un buen testimonio de Dios. Los jóvenes pues adventistas, los jóvenes que creen en Dios
Incluso aquellos oyentes que no conocen nada acerca de la Biblia, es importante que estén conscientes de que las personas los observan y de que tener un proyecto de vida les permite dar un buen testimonio, un buen ejemplo para aquellas personas que son más chiquiticos, que son menores de edad y que de alguna manera te siguen a ti como un ejemplo y dicen, yo voy a ser como Juanse. Juanse es mi director de Conquis, Juanse es el director de música, Juanse es tal cosa, yo voy a ser como Juanse. Así que por testimonio es muy importante que definas un proyecto de vida. Todo proyecto de vida tiene un propósito, pero podríamos preguntarnos, doctora, ¿solamente los cristianos pensarían en un plan de vida, en un proyecto de vida, y de aquellos que no son cristianos, cuál sería su proyecto de vida? Porque Dios puede bendecirlos, a ellos sí, a ellos, a unos no. ¿Cómo podemos nosotros comprender desde su óptica psicológica ese propósito de Dios para con todos, siendo cristianos o no cristianos? Bueno, Ángel, el proyecto de vida es algo para toda persona, independientemente de que sean cristianos o no. El proyecto de vida es algo que todo ser humano debe definir. Incluso cuando estamos en primaria, nuestro proyecto de vida es llegar a bachillerato. Es por eso que estudiamos los exámenes. Así que es algo para todas las personas. Y lo cierto es que como cristianos tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Miremos la historia de José. José fue un siervo de Dios. ¿Quién era José? Fue abandonado por sus hermanos, llegó, estuvo en la cárcel, no era nadie y sin embargo él trazó proyectos de vida, porque detrás de la experiencia de José está el testimonio que hoy en día nosotros tenemos para poder decir, yo quiero ser como José. Y muchos estamos en esa condición que tú me preguntas, Ángel, de por qué Dios no me bendice. Y resulta que aquí entra algo muy importante. Y es que muchas veces pedimos bendición, pero no hacemos nada para recibir la bendición. Y Dios está allí esperándote a que tú te decidas, a que tú te levantes, hagas una oración, pidas un éxito, traces un plan y obviamente vayas detrás de ese plan pidiéndole a Dios. Pero si tú dices, Señor, yo quiero ganar plata, Señor, yo quiero ser un profesional, pero estamos en la casa sin hacer nada, sin buscar un hábito, sin buscar un libro, sin buscar alguna actividad que me permita estar en movimiento, no estoy de ninguna manera ayudando a Dios a que esas bendiciones lleguen a mi vida. Cuando uno habla de proyecto de vida, uno también tiene que hablar de las decisiones que uno toma, ¿cierto? Porque independientemente de si somos o no somos cristianos, lo que importa es qué decisión tomamos, ¿cierto que sí? Y cuando nosotros entendemos como cristianos, hablando desde mi punto de vista, que somos elegidos por Dios, así como lo dice 1 de Pedro 2:9, somos linaje escogido por Dios. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que estamos alineados a un propósito divino, ¿cierto que sí? Y yo les pongo el ejemplo de Sansón. Sansón, desde que estaba en el vientre de su madre, tenía un propósito, y era libertar al pueblo, ¿cierto que sí? Ahora, ¿qué pasó? Sansón, a medida que fue creciendo, sus decisiones no fueron las mejores. Y es por eso que vemos un final poco agradable para Sansón. Sansón tenía un gran propósito, pero por sus decisiones ese propósito no se cumplió. Ahora, cuando nosotros lo traemos a nuestra vida personal, nos damos cuenta de la importancia de alinear mi propósito al propósito de Dios. Y es ahí donde entra la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Bueno, yo diría que Sansón sí cumplió el propósito, pero acorde a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Y tristemente no es lo que Dios quiere para nosotros, Juanse.
Pero es una muy linda pregunta. Nuestras decisiones son tan importantes, Juanse, que te pueden llevar por el camino equivocado o por la dirección divina. Y es allí cuando yo aconsejo a los jóvenes que están en esta etapa de definir qué hacer, es que busquen la voluntad divina. Hay cantidades de carreras que tú puedes escoger, pero escoge la que te permita alabar el nombre de Dios. Hay cantidades de empresas donde tú puedes entrar a trabajar, pero escoge la que te permita glorificar el nombre de Dios. Hay cantidades de acciones que te permiten llevar a cabo quién vas a ser, pero escoge la que te permite glorificar el nombre de Dios, porque cada una de esas acciones son una suma a tu salvación. Qué interesante, entonces se trata de un camino continuo. Para refrescar un poco esto, el hombre por naturaleza, desde el Génesis, se escondió después que defraudó prácticamente a Dios a través de la desobediencia. Y a veces las personas sentimos miedo o inseguridad al hablar de un proyecto de vida o al hacer un plan, porque hoy se habla mucho de la famosa frase esa que dice emprendimiento. Voy a emprender un negocio y nos da miedo, sobre todo en algunas ciudades donde hay la inseguridad a través de esa frase despectiva, pago de vacuna. Formulo una pregunta al hablar de este proyecto de vida. ¿Cómo puede superarse esos miedos para poder ejecutar un proyecto de vida? ¿Unos miedos a qué? Bueno, Ángel, ahorita les comentaba que muchas veces tenemos miedo a la presión social. Ese es uno de los tantos miedos que nos acompañan. Quiero contestar tu pregunta con una de las anécdotas que he vivido como psicóloga. Tengo el caso de una niña de 14 años de edad que tiene novio. Ella está muy enamoradita, muy emocionada con su novio. Y a mi punto de vista como psicóloga, yo veo en esta niña un futuro maravilloso. Es una niña inteligente, chispa, esas niñitas que uno se la imagina en el salón de clase levantando la mano a toda hora. Yo me la pinto así, se ve que es muy aplicadita en sus estudios, pero siento que de alguna manera tener novio la está distrayendo. Y ella me ha comentado más de una vez que ha intentado terminar con este novio, pero que teme a lo que le digan sus amigas, incluso teme a lo que le digan sus familiares. Mira cómo entra aquí el miedo. Ella tiene un gran futuro, pero quizás por un miedo a una decisión, ella puede cometer un error. Aparte de que la niña es cristiana y el niño no lo es. Entonces, puede llegar a un punto en el que ellos crucen esos límites de noviazgo y ella ese futuro brillante que yo veo ya no lo va a tener, pero todo a causa de sus miedos y sus acciones. Ese mismo miedo lo vemos en la pregunta que Juan se hacía. ¿Qué estudio tiene la presión social? ¿A quién le doy gusto de la profesión que quiero elegir? Entra nuevamente ese miedo, Ángel, de que muchas veces estamos pensando en lo que piensan los demás y no lo que Dios está pensando para mí. Así que hoy invito a esos jóvenes que se encuentran en ese proceso a que hagan un stop en su vida. Tengan una oración de consagración de su futuro, de sus hábitos, de sus pensamientos y permitan que Dios dirija sus metas, que permita que Dios organice su vida, su futuro. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para dormir, tiempo para leer, tiempo para llorar, tiempo para reír. Todo tiene su tiempo. Así que Dios te va a acomodar en la vida todo, siempre y cuando tú coloques tu vida en las manos de Dios. Y cuando coloques tu vida en las manos de Dios, ese miedo, justo ese miedo del que me estás hablando, que incluye pues también las cuestiones de emprendimiento, que estamos siendo atacados,
ese miedo también va a desaparecer, porque vas a comprender que Dios está dirigiendo tus pasos y tu vida. Cuando, refiriéndonos un poquito, siguiendo con el tema del miedo, uno le tiene miedo más que todo cuando uno llega a la edad de 18 años, que es mi edad, le tiene miedo al tiempo, ¿cierto? Al tiempo de envejecer, no. No, al tiempo de que no hice nada. De que no hice nada, de que mi compañero ya empezó a estudiar y yo todavía no he empezado a estudiar. De que ya tal persona ya tiene definido lo que quiere, pero yo todavía no sé lo que quiero. ¿Bien? Y uno entra como un estado en el que uno se vuelve indeciso y casi siempre termina cometiendo errores. Correcto. Y es aquí donde yo vengo y digo una anécdota personal, y es que cuando yo estoy en grado 11, ya a puertas de graduarme, yo empiezo a planificar qué es lo que quiero estudiar, ¿cierto? Pero tenía varias carreras en mi mente, varias cosas que quería hacer, pero yo tomé una decisión, ¿cierto que sí? Yo empecé a estudiar, pero quizás cuando yo empecé a estudiar me di cuenta de que no era lo que yo quería. ¿Y qué pasó? Dejé la carrera. Y es ahí cuando uno, en lo personal yo digo, me equivoqué, listo. Pero ahora yo tengo miedo a empezar de nuevo por miedo a que a volverme a equivocar. Y yo sé que eso no solo me pasa a mí. Muchos de los jóvenes que nos escuchan, sean o no sean de nuestra iglesia, han pasado por esta situación. Ahora, ¿qué le podemos decir a esa persona que se equivocó, que tiene miedo a volver a empezar? ¿Qué consejo le podríamos dar? Bueno, Juanse, yo no veo un estudio nunca como una equivocación. Yo como psicóloga nunca veo un estudio como una equivocación. Siempre es un aprendizaje que agregas a tu vida. Sí entiendo tu punto de vista de que de pronto quieres definir exactamente quién va a ser Juanse en unos 10 años. ¿Dónde va a estar Juanse? ¿Sentado en una oficina? ¿Sentado, qué será, en un escritorio, atendiendo personal? ¿Quién va a ser Juanse? Eso lo entiendo perfectamente. Pero es bueno que comprendas que el stop no es malo, siempre y cuando no demores mucho tiempo. No te amañes, el stop no es malo. Te sirve para analizar exactamente qué deseas, no qué desean los amigos, qué desea la vecina, qué desean los familiares, qué desean pues papá y mamá. No, qué desea Juanse, dónde te visionas, dónde deseas estar. El miedo siempre va a existir. Yo cuando inicié, pues que terminé mi bachillerato, estudié primero licenciatura. Terminé la licenciatura, tuve un colegio de primera infancia y me diagnosticaron tiroides. En estos momentos todavía sufro de eso. Y por orden médica yo no podía seguir trabajando pues como licenciada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago de mi vida? O sea, ¿a dónde voy? ¿A qué más me dedico? Si ya yo invertí años y tiempo. Y tuve ese miedo, ¿sabes? Miedo a comenzar de nuevo. Me incliné por la psicología y Dios me ha bendecido en gran manera. Aunque no lo creas, muchas de las cosas que aprendí en la licenciatura me han servido de base para trabajar con los jóvenes, para saber exactamente quiénes son y qué desean. No fue un tiempo perdido y sí tuve miedo, pero me sirvió. Y en estos momentos estoy estudiando administración de empresa. Porque me visiono, tengo 39 años de edad y me sigo visionando. Me visiono como una gerente. Yo tengo derecho a visionarme, tú tienes derecho a hacerlo y tienes solo 18 años de edad. Así que para esos jóvenes que se encuentran en ese proceso, no es tarde ni están quedados. Simplemente tú tienes tu propio tiempo y tú estás caminando con tu tiempo. Quiero darte 7 consejitos relacionados a eso y me gustaría que los oyentes que están ahí en sintonía con nosotros tomen una hoja y anoten para que puedan recordar esto paso a paso. Primer consejo, visiónate. ¿Dónde quieres estar?
¿quién es Juanza? ¿Dónde te imaginas en unos 10 años? ¿Dónde quieres estar? Segundo, realiza un autoanálisis. ¿Qué es lo que más te gusta? De todos los campos que hay en la vida, ¿qué es lo que más te gusta? Tercero, prioriza. En estos momentos, ¿qué hago para ir avanzando a ese sueño que todavía no tengo? Es decir, no estoy sin hacer nada. Simplemente estoy paso a paso para llegar a la meta. Entonces, prioriza exactamente qué te va a llevar a esa meta. Cuarto, identifica los valores que te van a llevar a ser un buen cristiano dentro de ese campo. Que precisamente eso que decidas te permita testificar de Dios donde quiera que estés. No todo lo contrario que te aleje de Dios. Quinto, define metas exactas. Este año 2025, un ejemplo, voy a hacer un curso de alemán, voy a hacer un curso de inglés o voy a crear un hábito de lectura. Y en el 2026, todo lo que aprendí en el 2025 lo voy a poner en práctica. Es decir, establece exactamente una meta. El sexto es, busca el plan que te va a llevar a cumplir esta meta. ¿Cuántos recursos económicos necesito? ¿Cómo voy a conseguir ese dinero? ¿Qué tiempo voy a invertir? ¿Y qué necesito poner de mí para que eso se lleve a cabo? Y por último, avanza. Camina, porque miedo siempre va a existir. Tápese los ojos y camine plenamente, que Dios va delante de usted. Interesante todas esas recomendaciones que ha recibido Juanse, y Juanse representa a esa juventud cristiana y, como diríamos, primavera sin menguar, esos jóvenes que tienen ideales y sobre todo, pues, aunque nuestro programa va dirigido a jóvenes cristianos, está abierto también a los jóvenes que no son cristianos, pero que de igual manera Dios tiene un propósito en sus vidas. En este segmento quisiera preguntar, doctora, ¿qué otros consejos prácticos podríamos darles a los oyentes en cómo nosotros de manera espiritual poder organizar ese proyecto de vida que nace de pronto en el pensamiento de Dios? Porque Dios siempre desea lo mejor para nosotros. No existe nada fuera que Dios no desee lo mejor para nosotros. Bueno, Ángel, justo yo estaba escuchando hoy una prédica de Pastor Bullón, muy bonita, muy interesante, que nos decía que como jóvenes cristianos tenemos que ser un ejemplo. Tú no puedes ser una persona mediocre si eres un hijo de Dios, porque ¿dónde está el dueño de todo el universo, el rey de reyes, y tú eres hija de ese Dios o eres hijo de ese Dios? Entonces, ¿dónde está ese hijo que supuestamente su padre tiene todo? Pero ¿qué sucede, Ángel? Que muchas veces nos quedamos allí estancados, nos quedamos esperando que Dios haga, pero no ponemos nada de nuestra parte. Y exactamente el Pastor Bullón nos decía eso, nos decía que Dios quiere jóvenes valientes, esforzados, jóvenes que luchen por la causa, jóvenes que salgan adelante y que donde quiera que vayan ellos puedan testificar de Dios. Pero tú te imaginas que tú estés mal vestido, mal oriento, mal peinado, y te acerques a decirle a Juanse, Dios te ama. Pero Juanse, que no es cristiano, huele rico, está bien vestido, y Juanse va a decir en su mente, pues, que es prudente, pero ven acá, o sea, este chico me está hablando de Dios, pero ¿dónde está Dios en su vida? Es algo muy triste. Entonces es allí cuando debes de tener en cuenta que tu apariencia es muy importante. Somos cartas leídas al mundo. Somos cartas leídas, somos cartas abiertas. Y es allí donde debes de comprender que tú tienes
que mostrarte con éxito, tienes que mostrar quién eres hijo de Dios, tienes planes, tienes objetivos, tienes metas y eres una persona que lucha para llegar a esa meta. No eres una persona dormida que está allí sin hacer nada, no, eres alguien que tiene objetivos y las personas van a decir, este chico no tenía dinero, no tenía nada, pero cómo ha ido progresando poco a poco. Y ahí dicen, Dios ha estado con esa persona, Dios lo ha acompañado. Y es cuando entra el testimonio y te dicen, yo quiero creer en ese Dios en el que tú has creído. Muy bien, doctora. Y hablando un poquito del testimonio, cuando uno comparte mucho con amistades que no son de nuestra iglesia o que no creen lo mismo que yo creo, uno siempre tiende a ser un ejemplo, ¿cierto? Como hijo de Dios, yo soy un ejemplo. Es decir, que mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de vestir, todo habla acerca de mí y acerca de lo que yo creo, es decir, acerca de Dios. Pero muchas veces nosotros creemos de que nosotros no somos testimonio. O sea, muchas veces nosotros creemos que la otra persona no se fija en eso. Cierto que sí. Muchas veces creemos que, aunque sin importar cómo me vista, cómo hable, eso va a dar igual, le va a dar igual a la persona. Pero caemos en un error. Y eso lo vimos en la lección del trimestre pasado, cuarto trimestre del año pasado, que hablaba del testimonio. Del cómo yo le hablo de Dios a otra persona si mi vida no es un ejemplo de cómo Dios me dice que debo vivir. Y ahí es donde nosotros como cristianos, como jóvenes, caemos en un error. Y es que no le prestamos atención a eso. Y vemos la importancia que tiene el yo dar testimonio acerca de Dios. Que es el que me creó, que es el que me hizo y es en el quien yo creo. Y es ahí donde entran todas las áreas de mi vida. Cierto que sí. Ahora, ¿qué áreas? Porque muchas veces nosotros solamente nos centramos en el área educativa, en lo que yo estudio solamente. Pero, ¿qué otras áreas del ser humano uno como joven puede trabajar, como persona puede trabajar para hacer un buen testimonio ante las demás personas? Bueno, Juan, me gusta mucho tu pregunta y me voy a tomar el atrevimiento de tomar el testimonio que tú dabas personal ahorita, porque yo sé que muchos oyentes se encuentran identificados contigo y por ser pues un joven y tener la edad que tienes, yo sé que ellos se van a fijar mucho en lo que tú digas. Tú te imaginas encontrarte con un compañero de 11 grado y tú le preguntes qué es de tu vida y te diga, no, estoy en cuarto semestre de administración, y te pregunte, ¿y tú? Pues ahí es donde está de verdad la fe en Dios. ¿Quién es Juanse? Yo te voy a decir quién es Juanse. Juanse es un chico que se está tomando una pausa, que está teniendo una grabación de un programa en el que Dios ha sido, mejor dicho, el centro de todo y lo ha llamado. Te pregunto, ¿estás perdiendo el tiempo? No, claro que no. Yo veo un Juanse que durante un año ha avanzado y desarrollado sus dones de prédica. Yo veo un Juanse que ha sido utilizado por Dios para liderar, ayudar y permitir que avance. Y así es. Muchas veces uno cree que es tiempo perdido, pero no. Uno trabaja en la causa de Dios. Y hablando un poquito de mi experiencia, me pasó y cuando estuve hablando con un compañero, ese compañero cuando estudiaba conmigo no era muy aplicado, era un poco indisciplinado. Eso suele pasar. Era un poco indisciplinado, ¿cierto? Y cuando yo me lo encontré hace poquito, hace como un mes, y le pregunté, ¿qué estás estudiando? No, yo voy para tercer semestre de administración de empresa. Yo, vaya, qué bien, me alegro por ti. Y él me hace la pregunta, ¿y tú? No, yo ahora mismo no estoy estudiando nada. Y entonces él, como en 11, cuando estábamos en el colegio, no era muy aplicado y yo sí lo era. Ahora no es que estoy queriendo ser arrogante, orgulloso, no. Pero como él no era tan disciplinado,
¿qué me dijo él? ¿Ahora qué eres? Ahora eres ¿qué? Un vago. Así me dijo. Ahora eres un vago. Fíjense cómo como no lo ven a uno haciendo nada en la parte educativa, profesional, formándose, lo tildan a uno de vago, como que no estás haciendo nada, ponte a hacer algo, ¿y tú qué piensas hacer? Y uno queda como que, a ver, yo te respondo que no estoy haciendo nada, solo hasta ahí. Pero eso son experiencias personales que uno vive, ¿cierto que sí? Así es, Juan. Sí, como te decía, te aseguro que no eres el único que está pasando por situaciones así. Solo que la próxima vez que te pregunten algo así, usted va a levantar su mentón y usted va a decir: yo estoy dedicando un tiempo de gracia a Dios. Amén. Porque Dios está preparando mi futuro. Eso es lo que Dios está haciendo contigo en estos momentos. No estás perdiendo el tiempo, no estás de vago. Y sé que muchos de nuestros jóvenes están en esta situación, quizás porque no tienen recursos económicos para estudiar, están en espera de pronto de alguna beca, quizás no han podido ingresar a una universidad pública, o quizás están en espera de definir qué quieren ser en el futuro. Pero ellos están allí, dedicándose a construir paso a paso quiénes van a ser. Y llegará el momento en que se van a levantar como águila, dice la Biblia. Se levantarán como águila, levantarán el vuelo. Y te aseguro que cuando lo hagas, los éxitos te van a venir en lluvia de bendiciones. Estamos muy agradecidos en esta ocasión a la doctora Diana porque estuvo con nosotros exponiendo este tema interesante y sabemos que ha sido de gran provecho para cada uno de los oyentes. Y a Juan C. Barrientos, o Juan Sebastián Barrientos, más conocido como Juanse, le agradecemos porque de verdad que con su testimonio personal sabemos que más de uno de los que escucharon este programa se sintieron completamente identificados. Y a nuestros oyentes les agradecemos por estar con nosotros. Recuerden que cada día es una oportunidad para descubrir y vivir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Muchas gracias, Ángel, por esta invitación. Gracias a todos los oyentes que han estado acompañándonos en sintonía. Y bendiciones para ti, Juanse. Nos veremos en el camino y te aseguro que tendrás muchos éxitos. Bendiciones para todos. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de bendiciones. Desanimado en tu caminar espiritual, descubriendo el plan de Dios, el espacio que te ayuda a encontrar respuestas para tu plan de vida.